Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer, no solo es ese paciente quien se enfrenta a la enfermedad, también su familia y las personas cercanas comienzan un proceso de acompañamiento, y de ahí la importancia de buscar herramientas para dar un buen acompañamiento emocional a las personas con esta enfermedad. Hoy la psicóloga oncóloga Sofía Valerio hablará de este tema con nosotros, y si usted tiene alguna consulta puede enviar un video al WhatsApp 6087-7777. Doctora, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Thais. Muchas gracias, y muchas gracias también a todos y todas los que nos están escuchando. Muchas gracias también a usted por acompañarnos. Quiero comenzar preguntándole sobre las reacciones más frecuentes frente a un diagnóstico de cáncer. Vieras que cuando nosotros hablamos de esta enfermedad, hablamos de que no hay como una reacción normal, ¿verdad? Que no hay una reacción mala ni mucho menos. Reacciones que pueden ser frecuentes, pues primero que nada como una sensación de shock y de mucho impacto emocional, ¿verdad? De mucha incredulidad, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo esto está sucediendo? Si a veces yo puedo sentirme bien, digamos, ¿cómo puedo tener una enfermedad? Obviamente va a haber una especie de desregulación emocional, ¿verdad? Tal vez en algunas personas mucho más intensa o menos intensa, pero se desregulan las emociones porque hay una noticia de ahí, que hay algo que amenaza mi vida. Claro. Entonces va a ser normal que yo experimente una sensación de vulnerabilidad, de pérdida de control, que pueda tener a veces incluso trastornos de sueño y de alimentación, porque me estoy adaptando al proceso. Okay. ¿Cuándo es un buen momento para que familiares también puedan abarcar el tema de la manera correcta? Yo creo que tal vez no hay tiempos, no hay protocolos, porque aquí una de las cosas que yo más digo es que las personas que tienen el diagnóstico, o sea, las personas que tienen la enfermedad son capitanes del barco. Ellos y ellas son los que tienen que decidir cómo quieren manejarlo. Lógicamente, ¿qué es lo que hemos visto? Cuando la familia, tal vez más cercana, cuando esa persona logra comunicar lo que está sucediendo con aquellas personas que son más importantes, pues fluye un poquitito más, porque además tiene que venir todo un proceso de reorganización familiar, de llevar a citas, de acomodarse con un montón de cosas. Entonces, mientras más pronto hables las cosas con las personas que vos querés, pues puede ser un poco más fácil que fluya el proceso, ¿verdad? Sin embargo, pues es también una decisión que cada persona tiene que ir tomando. Claro, importante también decir, ¿verdad?, qué debemos tocar en el momento que vamos a hablar del tema, qué decir y qué no decir. Creo que eso también depende mucho de la persona, ¿verdad? O sea, hay muchas veces en que la persona pues no sabe bien qué decir, entonces, bueno, tal vez puedes empezar por el diagnóstico. Es muy importante, no todo hay que comunicárselo a todo el mundo, ¿verdad? No es como requisito que tengas que publicarlo necesariamente. En muchas ocasiones empezar tal vez por las personas más cercanas a vos, ¿verdad? Y, bueno, tengo este diagnóstico. También pregúntate antes de hablar, hacerte como un guión mental. Yo siempre recomiendo eso, ¿verdad? De qué cosas querés decir, querés hablar de pronóstico, no querés hablar de eso. Más o menos, ¿qué es lo que vos quisieras conversar con esa persona? Y muy importante también saber, poder decir, bueno, ¿qué quiero yo, verdad? Quiero que estés, quiero que hablemos del tema. No, mira, yo realmente no quiero que hablemos del tema, y respetar, ¿verdad?, la decisión que esa persona tome en cuanto a cómo manejar la información. Cuando estaba preparando esta entrevista, leía que hay un alto porcentaje de familiares, incluso parejas, que abandonan por ejemplo, a la mujer en el caso del cáncer de mama. Sí. Y no sé si existe realmente un alejamiento entre los familiares y las personas, digamos, que están cerca cuando la persona recibe este diagnóstico. Ajá. A ver, no necesariamente se va a presentar un alejamiento como tal. ¿Qué es lo que sí es muy común? ¿Qué pasa mucho? Yo te quiero demasiado y me doy cuenta que tenés este diagnóstico y no sé qué decir, y no sé cómo hablar, y no sé cómo acercarme, entonces como que me alejo y me cierro, ¿verdad? Porque mucha gente me dice, por ejemplo, es que yo siento que cuando voy a acercarme a hablar siento una papa en la garganta que me va a poner a llorar y no sé qué decir, entonces mejor no digo nada. Sí. Y ahí una puede tender a alejarse. Esta no pasa siempre, pero sí es importante que nosotros y nosotras identifiquemos si esto está pasando, si el no saber cómo manejar esto está haciendo que yo ponga una barrera entre esa persona y yo, pues es importante también trabajarlo. Excelente. Tenemos una pantalla, de hecho, lista para saber cómo gestionar las emociones luego de recibir este diagnóstico. Estamos hablando de las personas que reciben el diagnóstico. Por ejemplo, darse la oportunidad de experimentar las propias emociones, mantener rutinas lo más estables posibles, ocuparse de aquellas cosas que sí están en mi control, buscar información solo en fuentes adecuadas, buscar apoyo en familiares, amistades o incluso fundaciones. Creo que son importantes cada uno de los puntos, ¿verdad? Porque abarcan todo lo que la persona va a necesitar.
Exactamente, y es muy importante señalar que, a ver, esta enfermedad pues me va a afectar a mí, pero va a afectar todos mis ámbitos, ¿verdad? La parte física, que es la más evidente, ¿no? La parte psicológica, ¿no? La forma en la que yo pienso, la forma en la que siento, la parte social, mi interacción con las demás personas y también una parte espiritual, ¿verdad? Y aquí, independientemente de la religión que yo practique o que no practique, pues todos tenemos ese componente espiritual. Y esta enfermedad va a afectar cada uno de esas partes mías, no de esos ámbitos. Entonces, qué importante también para aprender a regular esas emociones, darte chance, por ejemplo, de pensar, ok, ¿cuál es mi concepto sobre el cáncer? Si mi concepto sobre el cáncer es que es la cosa más terrible de este mundo, ¿verdad? Obviamente me voy a sentir muy mal. Y hay personas que incluso me dicen, esto no tiene cura, no, ni siquiera voy a ir a los tratamientos. Entonces uno dice, por una creencia errónea, te estarías limitando la posibilidad de una curación o de una buena calidad de vida o de un montón de cosas. Entonces, revisemos cuál es el concepto que tenés vos de la enfermedad. Fíjate en qué cosas están dentro de tu control y que no está en tu control, porque muchas veces, ¿verdad?, tendemos a preocuparnos por un montón de cosas que se salen de nuestro control y eso nos quita un poco de energía mental que podemos invertir en otras cosas. Entonces, revisemos las emociones, lo que estamos sintiendo. A veces no tenemos que saber qué hacer con las emociones, ¿verdad? Para eso también estamos nosotros como profesionales de salud, para acompañarlos en este proceso. Y bueno, lo que vos dijiste, mantener rutinas de lo más estables posibles, tener contacto con personas, todas estas cosas nos van a ayudar a nosotros a regular esas emociones. Claro, importante lo de buscar información en las fuentes adecuadas, ¿verdad? Y no llenarnos de información que no necesitamos en ese momento. También, hablando de los familiares, ¿cómo podemos ayudar a la persona que está con un diagnóstico de este tipo? Tenemos una pantalla para que ustedes también tomen nota, y si está cerca de una persona que ha recibido recientemente este diagnóstico, usted puede ayudarle. Deje que la persona tome la iniciativa de lo que quiere hacer. Aunque estén en silencio, es importante que usted esté ahí, mantenga mucho contacto visual, no brinde consejos ni diga sé cómo se siente. Realicen actividades juntos y trate de ser la misma persona con ella o con él. Claro, esto es súper importante, porque como nosotras muchas veces, ni nosotros no sabemos qué hacer, metemos las patas, ¿verdad? Y a veces decimos cosas un poco clichés como, no, tranquilo, todo va a estar bien, ¿verdad? Y ese tipo de cosas más bien es como, no, ¿verdad? Más bien... O no todo está bien, tal vez para la persona que lo está enfrentando. Claro. Entonces, lo primero o la forma de reaccionar es, no sé si todo va a estar bien, ¿verdad? Nadie lo sabe. Entonces, genera como un poco de cólera esas reacciones y vienen los conflictos y toda la cosa. Entonces, yo creo que la mejor forma de aproximarse, ¿no?, es por medio del respeto a tus decisiones, del respeto a cómo vos quieras manejar esto. Que claro, nosotros tal vez que no tenemos la enfermedad, ¿cómo seríamos capaces de decir si sabemos exactamente cómo se siente o si sabemos qué tiene que hacer? No lo sabemos. El acompañamiento, desde el respeto, desde el estar ahí, incluso... mucha gente lo que trabajamos es, trata de apoyar en cosas como muy operativas, ¿verdad? En cuestiones de comida, transporte, te llevo, te traigo, ¿cómo te puedo ayudar? Te ayudo con la limpieza del hogar, por ejemplo. Esa es una ayudota enorme, ¿verdad? Siempre, obviamente, consultándolo con la persona. Pero este no juzgar, este no ser condescendientes, también es muy importante. Acercarse del respeto y siempre consultando, ¿verdad? No suponer lo que la otra persona necesita. Hay que diferenciar entre mis necesidades y las necesidades de la persona que tiene la enfermedad, porque no siempre van a ser iguales y a veces nos confundimos y entonces nos equivocamos y vienen los conflictos. No, mejor primero preguntemos a la persona qué es lo que necesita, qué es lo que quiere también y espera y que nosotros podamos hacer para apoyar. Había un punto que decía que aunque estén en silencio, es necesario que nosotros estemos ahí. Creo que a veces es difícil para la persona que está ahí y no sabe qué hacer, porque la otra está en silencio, no sabe cómo ofrecerle ayuda y puede ser que vivan bajo el mismo techo. ¿Cómo abordar a una persona que no quiere conversar, que no quiere incluso aceptar ayuda? Yo creo que muchas veces en estos casos no es necesario abordar, y eso es lo importante. Van a haber momentos en los que la persona necesite hablar, van a haber momentos en los que no, hay veces en las que se tendrá que hablar de cáncer, otras de otra cosa, y yo creo que el respeto está bien. Yo recuerdo, mi mamá también trabaja como mucho en estos temas, y cuando yo en algún momento le dije, es que no sé qué decir, ¿verdad? Toda la crisis, ella me dijo, cuando yo no sabía qué decir, yo aprendí a abrazar. Y qué importante es que nosotros podamos estar ahí para la persona. Si está en silencio, tratemos de estar un poco cómodos con el silencio, sepamos respetarlo, porque es un silencio creo que también muy valioso, porque es ese poder compartir con la persona, y está bien, y se vale, y es necesario, porque ya después es como,
qué dicha que no me juzgaste, qué dicha que estuviste acá y que me acompañaste aunque no supiera qué decir. Sofía, y en el caso cuando hay niños y hay adolescentes, doctora, también, ¿cómo se hace el manejo del tema? Yo creo que hay que involucrarlos, ¿verdad? Obviamente esto, a ver, tenemos como mucho miedo porque mucha gente dice, es que no sé cómo lo vaya a manejar, es que se va a preocupar, es que le va a ir mal, etcétera. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos o creemos que estamos protegiéndolos o protegiéndolas, ocultando información. Y aquí es a donde nos podemos estar equivocando, porque ellos y ellas seguro perciben que hay algo que está sucediendo y que me pueden ocultar información. Pasa muy especialmente con niños y niñas, ¿verdad? Porque se hacen muchas fantasías de, ay no, ¿será que abuelito está así por algo que yo hice? O mamá le está pasando esto por mi culpa. Entonces, qué importante es que se pueda... a ver, que tampoco tiene que saberse cómo hacer. Muchas veces para eso estamos nosotros, para acompañar y poder explicarles acorde a la edad en que tienen qué es lo que está pasando. Y muchos yo creo que involucrarlos es bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a ir al hospital. ¿Quieres saber qué es este tratamiento? Bueno, te vamos a explicar qué es la quimioterapia, qué es la radio, te vamos a explicar por qué a mamá se le cae el pelo, por ejemplo. Hablar, ¿verdad? Conforme a lo que ellos van y ellas van necesitando es súper importante. Ir como midiendo, ¿verdad? ¿Qué quieres saber? He tenido casos, digamos, de trabajar con familias en donde hay adolescentes, niños y niñas que hasta ayudan en curaciones, que hasta ayudan en ciertas cosas y se sienten útiles. Y esto es de lo más importante, que no se sientan apartados, sino que pues estén incluidos en ese proceso. ¿Cuándo es necesario buscar apoyo psicológico? Eso es muy importante. Existen como muchísimos factores, ¿verdad? No necesariamente hay que estar muy mal para buscar ese apoyo psicológico, porque esa psicoeducación que podamos tener es importante. Sin embargo, ¿cuáles son como esas señales de alerta, no? Si hay demasiada sintomatología ansiosa o depresiva, ¿verdad? Si me siento muy mal, si no quiero nada, si no paro de pensar en la situación, si me adelanto a escenarios tal vez terribles, catastróficos, si tengo muchos pensamientos negativos, ¿verdad? O muchos pensamientos sobre muerte, si hay ideación suicida, por supuesto que es un motivo para buscar ese apoyo psicológico. Cuando hay muchas alteraciones a nivel de imagen corporal, ¿verdad? Que cuesta mucho o que necesito adaptarme, qué sé yo, que hubo una amputación o que ahora tengo que acostumbrarme a vivir temporal o permanentemente con una bolsita, ¿verdad? ¿Cómo me adapto a eso? Cuando hay circunstancias de consumo de sustancias también es súper importante, cuando hay muchas fluctuaciones emocionales, cuando hay una sobrecarga emocional muy intensa, ya sea siendo familiar o siendo la persona que lleva el diagnóstico, conflictos familiares, todas estas cosas siempre es mejor atajarlas, digo yo, como cuando estamos... antes de que lleguen, pero si estas cosas se presentan, por favor no dejen de buscar ayuda, porque al fin y al cabo pues es un proceso extenso y lo mejor que podemos hacer es tratar de cuidar nuestro bienestar. Uno necesita personas con empatía, con la dulzura y tal vez con esa sensibilidad con la que ya usted escuchó a la doctora Sofía Valerio, así que yo le agradezco, doctora, por estar aquí con nosotros esta mañana y si usted desea contactarla, si usted está realmente interesada o interesado en tener a alguien que le acompañe en este proceso y que sea una profesional, le doy el número de teléfono, el WhatsApp es el 6062034579, 62034579, o también puede ingresar al Centro de Salud Mental Herrera Amiguetti, el número es 4070-0890. Ese es el número telefónico. Doctora, muchas gracias. Gracias a por ustedes, este espacio. Y gracias a todos por acompañarnos. También me pueden encontrar en Facebook como Psiconcología Sofía Valerio Peña o en Instagram como psiconcología.Sofía Valerio. Ahí estaremos acompañando también. Psiconcología.Sofía Valerio. Excelente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.